¿Recuerdas todos los milagros que el Señor hizo con su pueblo en el desierto? ¿Recuerda cuántas veces Él los respaldó? ¿Cuántas cosas hizo posibles que a los ojos de todas esas personas era imposible? Yo quiero que por un momento empecemos a recordar y a meditar todo lo que el Señor hizo en su momento para su pueblo, para que podamos aprender mucho más de lo que Él de verdad quiere entregarnos a cada uno de nosotros. Para esto vamos a ir a la palabra, a Salmo 78, del versículo 12 al 25. Dice la palabra de Dios: de los milagros que hizo para sus antepasados en la llanura de Zoán, en la tierra de Egipto, partió en dos el mar y los guió a cruzarlo mientras sostenía las aguas como si fueran una pared. Yo te pregunto a ti, ¿esto lo ha podido hacer algún científico? ¿Abrir el mar en dos y sostenerlo mientras una población entera pasa y cruza sin pasarle absolutamente nada? Claro que no hay estudio, no hay mente humana que pueda desarrollar este tipo de cosas sobrenaturales. Dice, durante el día los guiaba con una nube y toda la noche con una columna de fuego. Partió las rocas en el desierto para darles agua, como de un manantial burbujeante. Tú llegas a pensar en que posiblemente el hombre pueda partir una roca, pueda quebrantarla, pero que saque agua de allí burbujeante, es decir, en abundancia, agua que ayudó para alimentar o para darle de beber a tantas personas. Esto no puede ser posible humanamente. Dice que hizo de la roca brotaran corrientes de agua y que el agua fluyera como un río. Esto solo lo hace Dios. Continúa diciendo en el versículo 17, sin embargo, ellos siguieron pecando contra Él, al rebelarse en contra el Altísimo en el desierto. Yo te pregunto a ti, ¿cuántas cosas Dios ha hecho en tu vida? Piensa por un momento de qué te ha sanado, de qué te ha guardado, qué deuda te ha cancelado, qué relaciones ha restaurado, qué situaciones ha fortalecido en ti, de dónde te ha sacado, y aún así nosotros seguimos pecando en contra del Señor. Y pecar porque tenemos una mala idea que los pecados son solo esos 10 que nos han enseñado durante todas nuestras vidas, que robar, matar, y puedes decir, no, pero yo nunca he robado, yo nunca he matado, pero recuerda que el pecado es todo lo que tú haces que a Dios no le agrade. Todo lo que Él te ha dicho a ti que hagas y tú no lo hagas, estás desobediendo y estás pecando contra Él. Ellos decía en este pasaje que ellos seguían pecando contra el Señor, aún así viendo o acabando de ver este tipo de cosas majestuosas que ni siquiera ellos se alcanzaban a imaginar que podían ocurrir durante el desierto. El versículo 18 dice que tercamente pusieron a prueba a Dios en sus corazones al exigirle la comida que tanto ansiaban. ¿Ustedes creen que han puesto a Dios en tela de juicio lo que Dios puede hacer? ¿Lo han retado? Tal vez tú dices, Señor, si tú me haces esto, te prometo que yo hago lo otro. ¿Cuántas veces hacemos una oración errada y en vez de glorificarlo a Él, empezamos a retarlo porque nuestros deseos son más altos que lo que pueden llegar a ser nuestros principios como hijos de Dios? Entonces es importante que de verdad coloques en el altar todas tus cosas, todos tus problemas, todas tus situaciones, y que se haga la voluntad de Dios y aprenderla a aceptar. Créeme que Dios jamás quiso que su pueblo pasara calamidad. Él siempre, pese a las intenciones que tenía el pueblo de Dios, Él siempre respondió de una manera correcta y respondió de tal forma que no solo les daba lo que ellos querían, sino que se lo daba en abundancia hasta tal punto de saciarlos, que no tuvieran nada más que decir. Y aún así el pueblo de Dios seguía en discordia con las cosas que Dios les proveía. Hasta hablaron en contra de Dios al decir, Dios no puede darnos comida en el desierto. Por cierto, puede golpear una roca para que brote agua, pero no puede darle pan y carne a su pueblo. Y tal vez puedes decir, ay no, pero yo no sería capaz. Si Dios me hace un milagro, yo fijo le creo al milagro siguiente. Pongamos un ejemplo. Si Dios te ha sanado de algo de tu cuerpo y tú vuelves a caer en algún otro diagnóstico de parte de tu cuerpo
y tú allí estás asustado, angustiado, pierdes la paz, estás con zozobra, empieza a llenarte de mil cosas en tu cabeza y empiezas a generar un pensamiento negativo, ¿acaso no estás haciendo lo mismo que el pueblo de Dios? ¿Acaso no estás retando a Dios y crees que si Él lo hizo una vez, si Él te sanó de algo, no lo va a poder hacer nuevamente? Es lo mismo, lo que pasa es que la palabra de Dios es viva y tenemos que aprender a estudiarla de tal manera que nos hable a cada uno de nuestros corazones. Así como el pueblo de Dios creyó que Él no les podía dar comida, que solo les podía dar agua de una roca y que comida no, asimismo tú empiezas a hacer este mismo comportamiento del pueblo de Dios cuando Él te ha sanado de algo y te vuelves a enfermar de otra cosa, o el enemigo pone esto, o sea por propósito de Dios, y tú ya allí pierdes la fe. Estás haciendo exactamente lo mismo que el pueblo de Dios. Lo que pasa es que son dos escenarios totalmente diferentes, pero que llevan al mismo objetivo, que es retar a Dios, desobedecerle a Dios y no creerle a Dios. En el versículo 21 continúa diciendo la palabra del Señor: cuando el Señor los oyó, se puso furioso. ¿Tú cómo crees que se siente Dios cuando lo retamos? Cuando preferimos creerle al médico, creerle a las personas, creerle a la dificultad, creer en los gobernantes, creer en muchas cosas y no darle lugar a Dios. Dice que Él se puso furioso y el fuego de su ira se encendió contra Jacob. Sí, su enojo aumentó contra Israel. ¿Quieres tú que el enojo del Señor esté hacia ti? Creemos o nos han enseñado que Dios es amor y sí lo es, que Dios es misericordia, sí también lo es, que Dios es fiel, sí lo es, pero el Señor también se enoja y no es un enojo como el que tú y yo podamos sentir, que nosotros normalmente somos muy emocionales y nos podemos enojar por cosas mínimas. Cuando el Señor se enoja es porque realmente no aguantó más, es porque realmente hemos hecho las cosas mal una y otra y cientos de veces más, tanto que Él ya no aguanta más y definitivamente debe también reprendernos porque es nuestro Padre, debe exhortarnos, debe decirnos, debe formarnos como sus hijos. Entonces la invitación es para que de verdad en este momento que estamos acabando un año terrenal, entonces es para que empieces a iniciar un año con una perspectiva totalmente diferente, con una visión totalmente distinta, y que de verdad empecemos a creerle a Dios, que empecemos a darle lugar a Dios, que sinceramente en nuestro corazón solamente haya intención de ser buenos hijos del Padre. Continúa diciendo el versículo 22, porque no le creyeron a Dios, ni confiaron en su cuidado, pero Él ordenó que se abrieran los cielos, abrió las puertas del cielo, hizo que lloviera maná para que comieran, les dio pan del cielo, se alimentaron con comida de ángeles, Dios les dio todo lo que podían consumir. Y Dios así fue durante todos esos 40 años, que por cierto el pueblo de Dios duró 40 años en el desierto, básicamente por su desobediencia, básicamente por no haberle creído a Dios. Un viaje que estaba destinado a ser en pocos días duró 40 años y aún así Dios les mostró su misericordia, les enseñó a través de todas las acciones y de todo el respaldo que Él les brindó, todo lo grande y lo maravilloso que tenían ellos a su lado, porque ellos tenían a Dios, y como tenían a Dios no necesitaban absolutamente nada más. No necesitaron vestirse durante 40 años porque sus prendas jamás se dañaron. No necesitaron cambiar de zapatos, ir a comprar zapatos porque jamás se desgastaron. Y muchas de las cosas no necesitaron porque sencillamente eran perecederas, y lo perecedero viene por añadidura, y cuando tú estás con Dios, todas esas cosas que tú anhelas vienen por añadidura. Por eso muy seguramente a finales de este año la mayoría de las personas, me atrevo a decir que un gran porcentaje de la población, empieza a hacer mapas de sueños, listado de objetivos, a escribir metas en cuadernos en sus mentes, a establecer nuevos proyectos porque quieren empezar el año diferente. Pero yo te pregunto, ¿acaso de los tantos proyectos que escribiste el año anterior no serán los mismos para este año? ¿Qué pasa? ¿No los hemos tal vez desarrollado? Porque primero no buscamos la voluntad de Dios, sino que sencillamente escribimos algo que anhelamos de nuestro corazón, pero no sabemos si es la voluntad del Padre. Segundo, definitivamente si no estamos de parte de Dios, o más de parte de Dios, si no estamos conectados con Él, si no tenemos una relación con Él día a día, si no tenemos una intimidad y no lo hacemos parte de nuestras vidas,
Muy seguramente muchas de las cosas no se van a dar. No se van a dar porque no tenemos lo más importante, que es buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Una vez tú te enfoques en el reino de Dios, todo lo demás, todos tus proyectos, todas tus metas, absolutamente todo, si es de Dios y su voluntad, serán cumplidas en tu vida. Te invito para que, ya que terrenalmente celebramos esto del año final o del fin de año, por decirlo de alguna manera, empieces de verdad a establecer cosas importantes en tu vida, a preocuparte por la prioridad que es Dios, a preocuparte por buscar siempre a Dios todos los días de tu vida. Y con esto no estoy diciendo que ahora no puedes escribir en tus metas un carro, una casa, irte a estudiar fuera del país, proyectarte con las cosas que tú anhelas materialmente, porque sí, es chévere, es bueno hacerlo, pero que esto no sea primero que Dios sea primero en tu vida, y verás mucho más frutos de lo que has pensado que podrás tener. Inclusive muchas de las cosas que ni siquiera están escritas en tu mapa de sueños para el próximo año, Dios las podrá hacer, porque Él sí conoce realmente la intención de tu corazón. A veces ni siquiera nosotros mismos conocemos qué es lo que queremos, o podemos saber o conocer qué es lo que queremos, pero no sabemos realmente qué es lo que necesitamos, y ese solo lo sabe es Dios. Que haya sido Dios hablando a tu corazón y que puedas empezar un año diferente, que puedas empezar haciendo las cosas distintas para que puedas ver los resultados que siempre ha anhelado tu corazón. Dios te bendiga.